Florida acaba de cerrarle la puerta de la educación en la cara a miles de jóvenes inmigrantes. Y no estamos hablando de algo que va a pasar en el futuro, no, esto está pasando ahora mismo, hoy, mientras tú me estás viendo. El gobernador Ron DeSantis firmó una ley que permite expulsar estudiantes universitarios, y el Departamento de Educación de Florida acaba de proponer una norma que prohibiría la entrada de inmigrantes indocumentados a los 28 colegios estatales del estado. Hablamos de familias que llevan años viviendo, trabajando y pagando impuestos en Florida. Hablamos de muchachos que crecieron aquí, que fueron a la escuela aquí, que sueñan aquí. Y ahora les están diciendo que no hay lugar para ellos en las aulas. Si esto te importa tanto como a nosotros, por favor dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Necesitamos que esta información llegue a todas las familias que la necesitan, porque lo que está pasando en Florida nos afecta a todos. A todos los que somos parte de esta comunidad, a todos los que llegamos con un sueño y construimos este país con nuestras manos. Vamos a hablar de esto en detalle porque hay mucho que necesitas saber. Hay fechas importantes, hay nombres, hay números, y sobre todo, hay historias de personas reales detrás de estas políticas. Quédate hasta el final porque al final del video te vamos a contar algo que muy pocos medios están reportando sobre lo que puede pasar después de la audiencia del 14 de mayo. Eso es clave. Empecemos desde el principio para que nadie se quede perdido. El gobernador Ron DeSantis lleva años construyendo lo que él llama el Free State of Florida, el Estado Libre de Florida. Esa es su marca, su eslogan, su bandera política. Pero para muchas familias inmigrantes del sur del estado, de Miami, de Hialeah, de Orlando, de Tampa, de Kissimmee, esa libertad tiene cada vez más asteriscos. Porque resulta que esa libertad aplica para unos, pero para otros, especialmente para los indocumentados, cada mes que pasa hay una nueva ley, una nueva norma, una nueva restricción que les cierra otra puerta. Y la puerta que acaban de intentar cerrarles ahora es la de la educación. El 6 de abril de 2026, DeSantis firmó una ley nueva, fresquita, que le da al gobierno del estado la capacidad de designar grupos como organizaciones terroristas, ya sea domésticas o extranjeras. Suena razonable, ¿verdad? Nadie quiere terroristas. Pero esta ley tiene una cláusula que está causando un escándalo enorme, y con razón, porque establece que cualquier estudiante universitario cuyas acciones puedan ser interpretadas razonablemente como apoyo a uno de esos grupos puede ser expulsado de la universidad. Así de simple. Expulsado. Y si ese estudiante está en el país con una visa estudiantil, la universidad está obligada a reportarlo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, a lo que conocemos como el ICE. ¿Y quién decide qué grupo es terrorista? El gobernador. Con aprobación de su gabinete. El mismo DeSantis que en diciembre pasado ya designó al Consejo sobre Relaciones Islamo-Americanas y a la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas extranjeras. Una jueza federal bloqueó temporalmente esa orden ejecutiva, pero eso no frenó al gobernador para seguir adelante con más leyes. Ahora piensen en esto un momento. Si tú eres estudiante universitario y participas en una manifestación, o si eres miembro de una organización estudiantil que luego es designada como terrorista, puedes ser expulsado. No tienes que hacer nada violento. No tienes que amenazar a nadie. Basta con que tu acción pueda ser razonablemente interpretada como apoyo a ese grupo. ¿Quién hace esa interpretación? Las autoridades del Estado. Las mismas autoridades que ya demostraron cómo usan este tipo de lenguaje vago para perseguir a comunidades específicas. Y eso no es todo. Porque mientras procesamos esta ley, el 17 de abril de 2026, o sea hace apenas unos días, el Departamento de Educación de Florida publicó una propuesta de norma nueva que va todavía más lejos. Esta propuesta exigiría que los 28 colegios estatales del Florida College System, eso que nosotros llamamos los State Colleges, los Community Colleges, prohíban la admisión de cualquier estudiante que no pueda demostrar que es ciudadano estadounidense o que se encuentra legalmente en el país. Y no basta con decirlo, tienes que presentar documentación que sea, y cito textualmente, clara, convincente, creíble y precisa. 4 adjetivos. 4 filtros. Y si no puedes presentar esa documentación, no entras. Así de directo. Esta norma no aplica todavía a las 12 universidades estatales de Florida, como la Universidad de Florida, la Universidad Estatal de Florida, la Florida International University. Por ahora solo aplica a los 28 colegios estatales, que son los que ofrecen los programas de 2 años, los Associate Degree, el Associate of Arts, el Associate of Science, que es exactamente la opción que usan los estudiantes de familias de ingresos bajos y medios, los que trabajan mientras estudian, los que quieren empezar por una opción más accesible antes de ir a una universidad de 4 años. O sea, la norma no apunta a los ricos. Apunta a los que menos tienen. Apunta a los que más la necesitan. Ahora,
¿Cuántos estudiantes se verían afectados? Florida eliminó en febrero de 2025 las tarifas de matrícula de residentes del estado para unos 6.500 jóvenes inmigrantes, la mayoría de ellos llamados Dreamers, personas que fueron traídas a este país de manera irregular cuando eran niños, que crecieron aquí, que se educaron aquí, que en muchos casos no conocen otro hogar. Esos 6.500 ya recibieron el primer golpe el año pasado cuando de un día para otro les dijeron que ahora tenían que pagar tarifas de estudiantes de fuera del estado, que en Florida son más del triple de lo que paga un residente. Durante el año académico 2023 a 2024, el promedio de costos de matrícula para estudiantes de fuera del estado era más de 3 veces lo que pagaba un residente de Florida, según el Florida Policy Institute. 3 veces más caro. Para alguien que ya no tiene acceso a ayuda financiera federal, que no puede trabajar legalmente en muchos casos, que en muchos casos su familia vive con lo justo, pagar 3 veces más es simplemente imposible. Eso ya fue un golpe enorme. Y ahora viene el segundo golpe, directamente la prohibición de entrar. Hay una audiencia pública programada para el 14 de mayo de 2026 en el Miami-Dade College, uno de los colegios estatales más grandes y más representativos de la comunidad hispana en el sur de Florida. Ahí es donde se va a discutir esta propuesta de norma. Y ahí es donde organizaciones de derechos civiles, estudiantes, docentes y familias tienen la oportunidad de hablar. Porque hasta ahora, esta norma es una propuesta, no es ley todavía. Todavía hay tiempo para actuar. Pero sigamos hablando de lo que ya pasó, porque es importante entender el contexto completo. Esta no es una medida que llegó de la nada. Esto es parte de un plan sistemático, de un proceso que lleva años avanzando en Florida. En mayo de 2023, DeSantis firmó el Senado Bill 1718, que fue la primera gran ley de inmigración de su gobierno en ese ciclo. Esa ley, entre otras cosas, le quitó validez en Florida a las licencias de conducir emitidas por otros estados a inmigrantes indocumentados. También eliminó la posibilidad de que inmigrantes indocumentados, incluyendo los beneficiarios de DACA, pudieran ser admitidos al Colegio de Abogados de Florida para ejercer como abogados, aunque esa disposición no entra en vigor hasta noviembre de 2028. Luego vino el 13 de febrero de 2025, cuando DeSantis firmó 2 proyectos de ley durante la tercera sesión especial del año, el Senado Bill 2C y el Senado Bill 4C. El Senado Bill 2C fue el que eliminó las tarifas de matrícula para residentes del estado para estudiantes indocumentados. Y el Senado Bill 4C fue todavía más lejos. Estableció que cualquier inmigrante indocumentado convicto de un delito capital enfrentaría la pena de muerte. También creó una nueva Junta Estatal de Control de Inmigración y asignó más de $298 millones para contratación de personal en operaciones de control migratorio, incluyendo bonos para los oficiales que cooperen con el ICE. $298 millones. Ese dinero no va a escuelas, no va a hospitales, no va a infraestructura. Va a perseguir inmigrantes. Y hay más. Florida se convirtió en el primer y único estado del país en obligar a los 67 condados de su territorio a firmar acuerdos del artículo 287G con el ICE. Esos acuerdos convierten a los oficiales locales de ley en agentes de inmigración de facto. 67 condados. Todos. Sin excepción. ¿Y saben cuál es la ironía más grande de todo esto? Florida tiene la comunidad venezolana más grande de los Estados Unidos. Miami, Doral, Beston están llenas de venezolanos que llegaron huyendo del régimen de Maduro, muchos de ellos con el formulario I-220A, que es un documento de supervisión de inmigración que en muchos casos no les da un estatus legal formal. Y ahora esas mismas personas, muchas de las cuales tienen hijos que fueron a la escuela en Florida, que hablan inglés perfectamente, que son americanos en todo menos en el papel, podrían quedar excluidos de los colegios estatales de Florida bajo esta nueva norma. Cuando DeSantis firmó las leyes de inmigración de febrero de 2025, el periódico Florida Phoenix reportó que DeSantis se quedó callado en los primeros días después de que las operaciones de deportación masiva arremetieron contra la comunidad venezolana. Un gobernador que presume de defensor de los venezolanos contra el socialismo, callado mientras familias venezolanas eran deportadas. Eso lo dice todo. Ahora bien, vamos a ser honestos y justos con el debate, porque esto no es blanco y negro completamente, y nosotros aquí no le tenemos miedo a los debates difíciles. Los que defienden estas medidas dicen que las reglas deben aplicarse de manera uniforme. Dicen que si alguien está en el país de manera irregular, no tiene derecho a los beneficios que pagan los contribuyentes. Dicen que los asientos en los colegios son limitados y deben ir primero a los ciudadanos y residentes legales. Ira Meigman, director de medios de la Federación para la Reforma Migratoria de los Estados Unidos, una organización que promueve políticas migratorias más restrictivas, dijo que no se debe recompensar a las personas por violar las leyes, aunque sea a través de sus hijos.
Y agregó que esos estudiantes están ocupando asientos que podrían haber ido a niños igualmente meritorios cuyos padres no han violado ninguna ley. Eso es lo que dice un lado del debate. Pero escuchen el otro lado, porque también es importante. El Florida Policy Institute, un centro de investigación de políticas públicas que no tiene afiliación política partidista, analizó las consecuencias económicas de estas restricciones y llegó a una conclusión clara. Menos acceso a la educación solo significa menos ingresos para las instituciones educativas, menos graduados, y una reserva de talento cada vez más reducida para el mercado laboral de Florida. Eso no es opinión política, eso es economía básica. Florida tiene un programa llamado SAIL-TO 60, cuyo objetivo es que el 60% de los trabajadores en el estado tengan algún tipo de educación postsecundaria. Con estas medidas, ese objetivo se vuelve más difícil de alcanzar, no más fácil. Porque los estudiantes inmigrantes, incluyendo los internacionales, que representan el 5.9% de todos los estudiantes de educación superior según datos del CEBIS, contribuyen de manera significativa al sistema educativo, al sistema económico y al sistema cultural del Estado. No son una carga, son parte de la solución. Además, hay un argumento constitucional que no podemos ignorar. En 1982, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en el caso Plyler contra Doe que los estados no pueden negar la educación primaria y secundaria a niños indocumentados. Y aunque ese fallo es específico para la educación K-12 y no aplica directamente a la educación universitaria, establece un principio fundamental: la educación es un derecho humano, y negarla tiene consecuencias para toda la sociedad, no solo para el individuo afectado. Cuando una persona no se educa, no puede contribuir plenamente a la economía, no puede pagar impuestos al nivel de sus capacidades, no puede alcanzar su potencial. Y eso nos perjudica a todos. Hay organizaciones como PEN América, que es un grupo de defensa de la libertad de expresión, que señalaron que la ley de terrorismo doméstico que DeSantis firmó en abril tiene un lenguaje tan vago que podría ser usado para restringir programas educativos completos. Dijeron que la definición de promover apoyo a un grupo es tan amplia que un estudiante que simplemente asiste a una conferencia, que firma una petición, que comparte un artículo en redes sociales podría ser considerado sospechoso. Y si ese estudiante es inmigrante, si está aquí con visa, el siguiente paso es que la universidad lo reporta al ICE. Eso no es Free State of Florida. Eso es lo contrario de un estado libre. Y hablemos también del impacto emocional y humano de todo esto. Porque detrás de los números, detrás de los proyectos de ley, detrás de los comunicados de prensa, hay personas reales. Hay una chica de 19 años que llegó a los 3 de Honduras, que habla inglés sin acento, que sacó honor roll en su high school en Miami, que trabajó de mesera los fines de semana para ahorrar para el college, y que ahora tiene que mirar a su mamá a los ojos y decirle que tal vez no pueda seguir estudiando. Hay un muchacho de 22 años que llegó de Venezuela cuando tenía 15 años, que se graduó de high school en Yalea, que soñaba con ser enfermero, y que ahora no sabe si el colegio donde estudia lo va a poder mantener matriculado después del 1 de julio. ¿Esos son los terroristas de los que habla DeSantis? ¿Esa es la amenaza para el Free State of Florida? Hay algo que me parece fundamental mencionar aquí, y es que la narrativa oficial trata a todos los inmigrantes indocumentados como si fueran una categoría homogénea, como si todos hubieran llegado ayer cruzando un río. Pero la realidad es muchísimo más compleja. Hay personas que llevan 20, 30 años aquí. Hay personas que llegaron como niños en brazos de sus padres y que ahora son adultos que han vivido toda su vida en este país. Hay personas con estatus de supervisión como el primer 220 a que técnicamente no tienen documentos de residencia, pero que tampoco fueron deportados porque su situación está siendo evaluada. Hay beneficiarios de DACA cuyo programa ha sobrevivido batallas legales interminables y que viven en una incertidumbre constante. Y hay personas que solicitaron asilo, cuyo caso todavía está pendiente en los tribunales, y que no tienen un documento definitivo pero están aquí de manera legal en proceso. ¿Todos esos van a quedar fuera? ¿Quién va a hacer esa determinación? ¿Un empleado administrativo de un colegio estatal que tiene que revisar la documentación de cada estudiante y determinar si es clara, convincente, creíble y precisa? Esto es un desastre en términos prácticos también, porque las categorías migratorias en Estados Unidos son extremadamente complejas. Hay decenas de tipos de visas, decenas de estatus de protección temporal, decenas de situaciones intermedias. Pedirle a un administrador universitario que sea el árbitro de todo eso es absurdo. Y el resultado va a ser que van a excluir a personas que legalmente deberían poder entrar, simplemente porque su documentación es confusa o incompleta. Y ahora vamos a hablar de algo que no se está cubriendo suficientemente en los medios en español, y es el impacto específico en los cubanos. Florida tiene una de las comunidades cubanas más grandes del mundo fuera de Cuba. Y muchos de esos cubanos que llegaron en los últimos años,
especialmente desde 2021 con el éxodo masivo por la crisis económica en la isla, llegaron con el programa de PEROUL o con el formulario I-220A, que es un documento de supervisión de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras. Ese documento no es una visa, no es una residencia, no es un documento de lawful presence en el sentido estricto. Es un formulario que dice que la persona fue procesada y está siendo supervisada. Bajo la norma propuesta, esos estudiantes cubanos que llegaron con I-220A podrían ser rechazados en los colegios estatales de Florida. Imagínense la ironía, los cubanos que llegaron huyendo del comunismo, que votaron en su mayoría por los candidatos republicanos, que apoyaron la retórica antiinmigrante porque pensaban que no iba con ellos, ahora descubren que sí va con ellos. Que las leyes que aplaudieron cuando iban dirigidas a los centroamericanos o a los venezolanos de a pie, resulta que también los afectan a ellos. Esto lo señaló el Periódico Cubano en un artículo reciente. La norma podría dejar fuera del sistema de colegios estatales a miles de cubanos con I-220A. Y DeSantis, ese mismo gobernador que se fotografió con la comunidad cubana de Miami, que habló de libertad y del fin del socialismo, firmó las leyes que hacen eso posible. ¿Alguien en la comunidad cubana está hablando de esto? Porque deberían. Ahora vamos a hablar del futuro inmediato, porque hay fechas clave que todos necesitan conocer. El 1 de julio de 2026 entra en vigor la ley de terrorismo doméstico que DeSantis firmó el 6 de abril. Eso significa que a partir de esa fecha, las universidades estatales de Florida tienen la obligación legal de reportar alicia a los estudiantes con visa que sean expulsados bajo esta nueva ley. El 14 de mayo de 2026 es la audiencia pública en el Miami-Dade College, donde se va a discutir la propuesta del Departamento de Educación para prohibir la admisión de indocumentados a los 28 colegios estatales. Esa audiencia es abierta al público. Cualquier persona puede asistir. Cualquier persona puede hablar. Y eso importa. Si vives en el sur de la Florida, si tienes familia afectada, si conoces a estudiantes en esta situación, la audiencia del 14 de mayo es el momento para hacer escuchar tu voz. Las organizaciones de derechos civiles ya están movilizándose. Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, ya han señalado públicamente su oposición a este tipo de medidas y están evaluando posibles acciones legales. Porque hay algo que DeSantis sabe muy bien, aunque no lo va a admitir en público, muchas de estas leyes terminan siendo bloqueadas por los tribunales. La orden ejecutiva que designó a organizaciones islámicas como terroristas ya fue bloqueada temporalmente por una jueza federal. Varios jueces federales en todo el país han frenado partes del programa migratorio del presidente Trump. Y la historia de las leyes de inmigración en Estados Unidos está llena de ejemplos de normas que fueron aprobadas con fanfarria política y luego demolidas en los tribunales por inconstitucionales. Pero el problema es que el daño que hacen estas leyes mientras están vigentes, o incluso mientras están solo propuestas, es real e inmediato. Cuando un estudiante ve que puede quedar fuera del college, no espera a que un juez decida. Abandona. Cambia de planes. Se va de Florida. Y eso no se recupera fácilmente. Vamos a hablar también de la ley que ya pasó el año pasado y que fue el primer gran golpe, porque hay mucha gente que no conoce los detalles. Antes del 13 de febrero de 2025, Florida era uno de 25 estados del país que le ofrecía tarifas de matrícula de residente a estudiantes indocumentados que cumplieran ciertos requisitos. Para calificar, el estudiante tenía que haber asistido a una escuela secundaria en Florida por al menos 3 años consecutivos antes de graduarse, y tenía que haberse matriculado en una institución de educación superior en Florida dentro de los 24 meses después de graduarse de League School. Era un programa que existía desde 2014, que fue aprobado con apoyo bipartidista, y que reconocía algo muy simple. Si un joven creció en Florida, fue a la escuela en Florida, construyó su vida en Florida, era injusto cobrarle como si fuera un extraño. DeSantis firmó la ley que eliminó ese programa el 13 de febrero de 2025. Y dijo en conferencia de prensa, cito, «No creo que deba ser admitido al college en Florida si estás aquí ilegalmente, pero darles matrícula de residente fue simplemente una bofetada a los contribuyentes». Una bofetada a los contribuyentes. Eso dijo. Sobre miles de jóvenes que crecieron en Florida, que fueron formados por los maestros de Florida, que quieren quedarse en Florida a trabajar y contribuir. Pero aquí hay algo que vale la pena señalar. Esos estudiantes no recibían dinero del Estado. No era una beca, no era una ayuda financiera. Solo pagaban la misma tarifa que cualquier otro residente. El dinero igual entraba al college. Lo único que cambiaba era la tarifa. Entonces la narrativa de que era un beneficio costoso para los contribuyentes es, como mínimo, exagerada. Ahora bien, hablemos del contexto político más amplio, porque esto no ocurre en un vacío.
Ron DeSantis terminó su campaña presidencial en enero de 2024, cuando retiró su candidatura después de perder terreno frente a Donald Trump en las primarias republicanas. Regresó a Florida como gobernador con una agenda clara: alinear a Florida con la política federal de Trump en todos los temas posibles, especialmente en inmigración. Para DeSantis, estas leyes son política electoral. Son para mantener su base energizada. Son para posicionarse para el futuro, ya sea una carrera al Senado, una segunda campaña presidencial, o simplemente para mantener relevancia en el Partido Republicano. Pero el problema de usar la educación como moneda política es que las consecuencias son reales para gente real que no tiene nada que ver con las ambiciones políticas de ningún gobernador. Y aquí es donde nosotros como comunidad tenemos que preguntarnos algo importante. ¿Estamos organizados? ¿Estamos listos para responder? Porque la clave no es solo quejarse en las redes sociales, aunque eso también importa. La clave es presentarse a la audiencia del 14 de mayo. La clave es hablar con representantes locales. La clave es apoyar a las organizaciones que están haciendo trabajo legal para desafiar estas normas en los tribunales. La clave es asegurarse de que los estudiantes afectados sepan que tienen recursos, que tienen aliados, que no están solos. Hay organizaciones como The Dream US que ayudan a estudiantes inmigrantes a encontrar universidades y fuentes de financiamiento. Hay abogados de inmigración en toda Florida que ofrecen consultas gratuitas o de bajo costo. Hay organizaciones comunitarias en Miami, en Orlando, en Tampa, en Kissimmee que están trabajando activamente en este tema. No hay que enfrentar esto solo. También quiero que hablemos de algo que es fundamental entender: el impacto económico directo en las instituciones educativas. Porque esto no es solo un tema de derechos humanos, aunque lo es. También es un tema de negocio, de economía, de sentido práctico. Los estudiantes internacionales, incluyendo aquellos con estatus migratorio especial, pagan matrícula. Muchos de ellos pagan matrícula de fuera del estado, que es más alta. Y esos ingresos son fundamentales para el funcionamiento de los colegios estatales. El Florida Policy Institute señaló que las restricciones en la matrícula de inmigrantes en la educación superior tendrán consecuencias negativas para las instituciones y para la economía del estado. Menos estudiantes significa menos ingresos para los colegios, lo que puede significar menos recursos para todos los demás estudiantes, incluyendo los ciudadanos americanos. Además, los estudiantes internacionales que estudian en Florida generan actividad económica. Pagan renta, compran en los negocios locales, gastan en transporte, en comida, en servicios. Según datos de NAFSA, la Asociación de Educadores Internacionales, los estudiantes internacionales contribuyen miles de millones de dólares anuales a la economía de los estados donde estudian. Reducir esa presencia tiene consecuencias económicas reales. Y hay otro ángulo que también necesitamos considerar: la competitividad de Florida como estado para atraer talento. En un mundo donde la economía del conocimiento es cada vez más importante, los estados que tienen universidades diversas, que atraen estudiantes y profesionales de todo el mundo, tienen ventaja competitiva. Si Florida se convierte en un estado conocido por excluir a inmigrantes de sus instituciones educativas, eso va a afectar su capacidad para atraer empresas tecnológicas, centros de investigación, innovación. Y eso eventualmente nos afecta a todos los que vivimos aquí. Recordemos también que Florida tiene una economía que depende enormemente del trabajo de los inmigrantes. En la agricultura, en la construcción, en los servicios, en la hospitalidad, los inmigrantes son una parte esencial de la fuerza laboral. Y la educación es precisamente lo que les permite a esos trabajadores y a sus hijos ascender, mejorar sus condiciones de vida, contribuir más al sistema. Cortar ese acceso no solo es injusto, es contraproducente. Vamos acercándonos ya al final, pero antes quiero que hablemos de algo que me parece muy importante: la responsabilidad de nosotros como comunidad. Hay algo que pasa en muchas comunidades inmigrantes, y es que cuando una ley no nos afecta directamente, cuando no nos toca a nosotros o a nuestra familia inmediata, tendemos a mirar para otro lado. Yo tengo mis papeles, eso no va conmigo. Yo llegué legal, eso es para los que vinieron ilegales. Yo pagué mis impuestos, que se arreglen los que vinieron sin documentos. Ese pensamiento es comprensible, pero es peligroso. Porque la historia nos ha enseñado, una y otra vez, que cuando los derechos de una parte de la comunidad son atacados y el resto calla, eventualmente le llega al resto también. Lo vimos con los cubanos del primer 220A. Lo vimos con los venezolanos. Lo vemos constantemente. Y además, hay algo que trasciende lo práctico: hay principios. El acceso a la educación es un derecho humano fundamental reconocido por las Naciones Unidas, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por prácticamente todos los organismos internacionales.
Un gobierno que le niega educación a una persona porque no tiene los documentos correctos no está defendiendo la ley. Está cometiendo una injusticia. Y ante la injusticia, el silencio no es neutralidad. El silencio es complicidad. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú, que estás aquí viéndome? Hay varias cosas concretas. Primero, comparte este video. Que la información llegue a todas las familias que puedan estar afectadas. Que los estudiantes que están en esta situación sepan lo que está pasando, cuáles son sus derechos, cuáles son sus opciones. La información es poder. Segundo, si estás en Florida o conoces gente en Florida afectada por esto, márcate en el calendario el 14 de mayo en el Miami-Dade College. Esa audiencia pública es importante. Que haya presencia de la comunidad. Que los funcionarios del Departamento de Educación de Florida vean que esta norma no va a pasar sin que la comunidad se haga escuchar. Tercero, contacta a representantes electos. A los comisionados del condado, a los representantes estatales, a los senadores del estado. Muchos de ellos tienen que escuchar a sus constituyentes. Y si sientes que no te están escuchando, el voto es la herramienta más poderosa que tienes. Cuarto, apoya a las organizaciones que están trabajando en esto. La ACLU, DEDRIM US, las organizaciones de derechos civiles locales. Muchas de ellas funcionan con donaciones y voluntarios. Tu tiempo y tu dinero hacen la diferencia. Y quinto, edúcate. Aprende cuáles son tus derechos. Aprende cuáles son los derechos de los estudiantes inmigrantes en tu estado. Porque hay mucha confusión, mucha desinformación, y en momentos de crisis esa desinformación puede ser tan dañina como la ley misma. Voy terminando, pero quiero dejarte una reflexión final. Florida tiene más de 4 millones de inmigrantes. Aproximadamente el 19% de la población del estado nació en otro país. Ciudades como Miami, Hialeah, Doral son ciudades donde el español se escucha en todos los negocios, en todas las escuelas, en todas las calles. La cultura, la música, la comida, el idioma de los inmigrantes es parte del ADN de Florida. No es un accidente. No es un accidente histórico que se puede borrar con una firma en un documento legal. Cuando DeSantis dice que está protegiendo el Free State of Florida, hay que preguntarle, ¿libre para quién? ¿Para los que nacieron aquí con documentos en la mano? ¿O para todos los que construyen este estado con su trabajo, con su talento, con su esfuerzo, con su sudor? Porque si la libertad en Florida es solo para algunos, entonces no es libertad. Es privilegio. Y el privilegio que se construye sobre la exclusión de otros no es algo de lo que ningún gobernador debería estar orgulloso. Nosotros creemos en una Florida donde el muchacho que llegó de Cuba, de Venezuela, de México, de Honduras, de Colombia, que se graduó de League School en esta tierra, que sueña en 2 idiomas, que trabaja y que quiere estudiar, tiene el mismo derecho a sentarse en un aula que cualquier otro estudiante. Eso no es una posición radical. Es justicia básica. Y vamos a seguir hablando de esto, semana a semana, porque este tema no se va a resolver de la noche a la mañana. Las audiencias van a seguir. Los tribunales van a seguir. La lucha va a seguir. Y nosotros vamos a estar aquí contando tela. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, gracias. Eso nos dice que el tema te importa tanto como a nosotros. Dale like a este video, que eso nos ayuda a que el algoritmo lleve esta información a más familias que la necesitan. Suscríbete si todavía no lo has hecho, y activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que sigue. Porque lo que sigue, te lo prometemos, va a ser tan importante como lo que acabas de ver. Estamos en esto juntos. Como comunidad. Como familia. Hasta la próxima.